evitarlo. Lo cierto es que no lo evitan. Les deslumbra el brillo del pan para hoy y no se acuerdan nunca del hambre para mañana. Siembran el país de desempleo, eso sí, cargados de buena intención. Lo malo es que las buenas intenciones no alivian a quienes pierden su puesto de trabajo. Reconózcanme que con estos precedentes debemos ser cautos y no regalar la confianza como si dichos precedentes no existieran. Existen y les aseguro que dejan un regusto muy amargo. Si en estos 2 últimos años hemos sido capaces de crear en España más de 1 millón de empleos netos, en los 2 últimos años de su gobierno, el gobierno al que usted apoyaba, señor Sánchez, el empleo que se destruyó afectó a más de 1 millón de personas. Y si en estos 2 últimos años el paro se ha reducido en más de 1.100.000 personas, en idéntica cifra, pero al revés, se incrementó el paro con ustedes entre 2010 y 2011. Esa es su autoridad para hablar del empleo, la misma que tiene para hablar, como hizo ayer, del déficit público. Le recuerdo, señor Sánchez, ya que usted habló ayer de Europa, que siendo comisario del ramo el señor Almunia, Bruselas expedienta por primera vez a España por déficit excesivo en el año 2009, cuando gobernaban ustedes. Y hablando de déficit público, donde ayer recibimos una interesante lección, le recuerdo que mientras en los últimos 4 años del anterior gobierno socialista el déficit se incrementó en 117.000 millones de euros, durante los años de mi gobierno se ha reducido en 50.000 millones de euros. ¿Cómo puede usted hablar de déficit público en esta Cámara? ¿Con qué autoridad? Y todo esto, señor Sánchez, con una economía que ha pasado de la recesión a culminar la legislatura creciendo al 3,5 en el último trimestre de 2015. ¿Quién nos garantiza que no volverán ustedes a las andadas? Ojalá pudiéramos creerlo. Sería muy tranquilizador. Ojalá pudiéramos creerlo. Pero a pesar de la buena voluntad que evidentemente tenemos, es evidente que no podemos. Debe usted reconocerme, además, señor Sánchez, que su trayectoria personal no le avala. Ha votado usted en contra de todas las grandes reformas de la pasada legislatura. Es decir, de todos, sí, se lo voy a explicar, de todos los instrumentos que nos han permitido salir de la crisis y situarnos a la cabeza de Europa en crecimiento y empleo. Sí, es así, aunque no les guste. Oiga, ¿y cómo se entiende esto? ¿No le ha gustado ninguna? Hombre, alguna vez acertaríamos, por equivocación, ¿no? Pero lo peor ya no es eso, señor Sánchez. Lo peor es que en un ejercicio de demolición iconoclasta amenaza con desmantelarlas hasta no dejar piedra sobre piedra. Esto se podría entender si tras dichas reformas España estuviera peor que antes, con más paro, más estancada, con los precios más altos y con las pensiones más bajas. Pero ocurre lo contrario. Y ocurre lo contrario gracias a las reformas a las que usted se opuso y que ahora se propone desmantelar. Comprendo que usted no tiene experiencia, pero ya le adelanto que eso sería devastador, especialmente para los españoles que están esperando un empleo, incluso para muchos de los que lo han conseguido, devastador para muchos emprendedores que han confiado en el curso que tomaban las cosas en España. Devastador, señor Sánchez, devastador. Derogar las reformas significa ni más ni menos que dejar otra vez a España como estaba cuando gobernaban ustedes. El progreso que propone usted consiste en regresar en muy pocos meses al desastre de 2011. A eso llaman ustedes un gobierno reformista y de progreso. La reforma consiste en la voladura del edificio y el progreso en el retorno al pasado. Reconózcame que existen motivos para inquietarse. Ahora sabemos que usted llama progreso al retroceso, al involucionismo, a la sinrazón de arrasar lo que hacen otros, aunque sea bueno, por la simple razón de que lo han hecho otros, y más especialmente si lo han hecho para corregir los desastres que ustedes dejaron. Y si a eso le añadimos las vaporosas medidas que anuncia en su discurso, y especialmente las que se calla por prudencia, no es exagerado afirmar que estamos ante un programa ruinoso para la economía, disolvente para la confianza y catastrófico para el empleo. Y todo eso con pactos o sin pactos. Señoría,
en las condiciones que usted señala, crear empleo es una pretensión imposible. Y no me entienda mal, yo no discuto la legitimidad de su pretensión. Puede ser legítimo que usted pretenda devolvernos a la ruina. Lo que yo añado es que eso no es lo que más le conviene a los españoles. Lo sensato cuando existe un proyecto en marcha, con éxito y con buenas perspectivas, no es desmantelarlo, no es echarlo abajo, no es hacer experimentos, no es ahogar las oportunidades de la gente, sino colaborar con él, aportar lo mejor de cada uno para perfeccionarlo, para acelerarlo, para que si ya era bueno, lograr entre todos que sea mejor. Eso es lo razonable a mi humilde modo de ver. En definitiva, señorías, la razón fundamental para negarle nuestra confianza a su investidura es el eje central de su programa, que no es otro que una contrarreforma de la política económica y social de la última legislatura. Una política que ha hecho posible pasar de la destrucción de empleo a la creación de empleo, del incremento imparable del paro a su reducción, del descontrol de las cuentas públicas a la contención del déficit, de la caída de la actividad económica a su crecimiento. Señorías, voy terminando, pero antes, voy terminando. Permítame, antes de hacerlo, que le reclame un poco de claridad. Ya que han hecho un pacto, ¿por qué no se pone de acuerdo con su socio en lo que son y en lo que dicen? Oyéndoles, da la impresión de que ese pacto encierra ideas antagónicas. No me refiero al texto escrito, sino a las versiones que ustedes ofrecen. Porque son tantas las diferencias entre lo que dice usted y lo que dice su socio, que empezamos a pensar que ninguno de los dos sabe exactamente lo que ha firmado. O lo saben y pretenden engañarnos a todos los demás. Tampoco se sabe si ofrecen un gobierno de izquierdas o de derechas. No es que importe, porque yo no veo el mundo con esas gafas, pero sí que me importan sus contradicciones. Se lo voy a explicar y ya verán cómo me van a entender. La razón no es la que ustedes están pensando, sino que yo me explico muy bien. Pero me voy a explicar. Dice usted, señor Sánchez, que su pacto es muy de izquierdas. Bueno, y pide el apoyo a otras izquierdas. Mientras que su socio dice que está hecho al gusto del Partido Popular y reclama nuestro respaldo. Oiga, ¿qué es este curalo todo? ¿El bálsamo de Fierabras? Oiga, ¿y si unas izquierdas le hacen caso a unas izquierdas y yo o mi grupo sí le hace caso al señor Rivera? ¿Hacemos una coalición a 4? Esto no es serio, señor Sánchez. Esto forma parte del teatro que nos ha puesto en marcha a lo largo de estas fechas. Para gobernar, también van a entenderme. No basta con amontonar unas cuantas ideas que suenen bien, como quien adorna un escaparate o el árbol de Navidad. Es preciso que las ideas sean coherentes con lo que es necesario hacer y con lo que es posible hacer. Y además que se puedan pagar. Lo contrario es pura palabrería publicitaria. Ustedes primero disparan, luego colocan el blanco donde ha caído la flecha. Así, señoría, acierta cualquiera. Las cosas se hacen al revés. Primero se pone el blanco. En resumen, señorías, y con esto termino. No ha sido usted leal con los españoles. No lo ha sido. Les ha ocultado la verdad. Se la ha ocultado. Les ha hecho esperar contra toda esperanza. Se ha tomado un mes de promoción personal en solitario. No tiene gobierno, carece de suficientes apoyos y nos expone un programa que no sabemos si considerar un simple trámite de la investidura, un intento de echar las redes para ver qué sale o un adelanto de su propio programa electoral. Si antes conservaba usted cierta capacidad para engañar a los ingenuos, la teatralidad del acto solemnísimo del intercambio de carpetas
despeja las dudas. Es evidente, y así lo ha entendido todo el mundo, que su mensaje a la ciudadanía era: declaro solemnemente inaugurada la campaña electoral porque es lo que más me conviene. Señor Sánchez, el diccionario de la Real Academia define la palabra bluff como montaje propagandístico para crear un prestigio que posteriormente se revela falso. Me parece que está muy bien descrito. Por todo esto, señorías, mi grupo cumplirá con su deber votando en contra de lo que únicamente se puede calificar como amenaza para los intereses de los españoles. Muchas gracias. Bien. Gracias, señor Rajoy. Tiene la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Rajoy, escuchándole en su intervención, me reafirmo en la necesidad de cambiar el Gobierno en el fondo y en la forma. Ayer lo dije en mi intervención, señorías, y hoy lo vuelvo a compartir con todos y todas ustedes. Y es que tenemos la oportunidad en esta legislatura de desterrar el insulto, la descalificación que ha perpetrado el señor Rajoy en su intervención. Mire, señor Rajoy, yo le voy a hacer una intervención respetuosa, todo lo contrario a lo que ha hecho usted conmigo y con el Grupo Parlamentario Socialista. Y le diré más. Señor Rajoy, usted es el único responsable de su incapacidad para llegar a acuerdos con otras fuerzas parlamentarias. Si algo hemos aprendido, y ayer lo dije también en la intervención, señor Rajoy, es que en democracia el ejercicio del poder, como usted ha vuelto a compartir con todos nosotros en su breve intervención, de imposición y de soberbia, es la forma más débil de ejercer ese poder. Mire, señor Rajoy, yo le voy a contar la verdad de los hechos, lo que ha ocurrido desde el 20 de diciembre. Porque si algo ha ocurrido en esta vida política desde el 20 de diciembre ha sido que el Partido Socialista ha sido coherente desde el primer minuto con todo lo que ha dicho y ha expuesto a la opinión pública española. Le voy a decir, nosotros dijimos el 20 de diciembre que usted había ganado las elecciones, que el Partido Popular era la primera fuerza política en España y que en consecuencia era su momento, su tiempo. Que la democracia tiene sus procedimientos, tiene sus plazos y que en consecuencia no se podían hacer atajos. Y que era su momento y que usted tenía la oportunidad de intentar persuadir a otras fuerzas parlamentarias aquí presentes para intentar formar gobierno. Luego nos enteramos en una conversación telefónica que fue radiada que usted tenía la agenda libre. Así que no nos reproche a los que durante este mes hemos estado trabajando por llegar a un acuerdo. Dijimos, señorías, y me parece muy importante también decirlo aquí en la Cámara para que conste en acta, dijimos que el Partido Socialista solamente daría un paso al frente en caso de que usted fracasara en su intento de hacer y formar el Gobierno. Y se me reprochó por parte de otros grupos parlamentarios, señoría, que no diera ese paso al frente. Y ninguno de los aquí presentes podrá decir que no dimos el paso al frente porque no fuera porque usted no lo intentara. ¿Cuál es el problema, señor Rajoy? ¿Cuál fue la sorpresa? Que usted no fracasó en el intento de formar gobierno. Usted renunció a formar gobierno. Y por tanto, señorías, ese es su mayor fracaso, su renuncia.
porque el debate que hoy estamos teniendo aquí es la viva prueba de ese fracaso, señor Rajoy. Usted